Saludos y gracias por acompañarnos en nuestra primera cápsula del 2026. Actualmente nos volvemos a encontrar en un ambiente de mucha volatilidad, traída en gran parte por los eventos geopolíticos que estamos viendo. Empezamos el año con la invasión de Venezuela, tuvimos unos comentarios con respecto a Groenlandia y actualmente nos encontramos con que los Estados Unidos e Israel están en conflicto con Irán. Cuando pensamos décadas atrás, un evento en el cual quizás podemos utilizar como referencia, siempre nos viene a la mente los ataques de 9/11, donde el mercado cerró por 4 días, algo bien extraño. Cuando volvió a abrir había caído cerca de un 12% y al mismo tiempo las aerolíneas habían caído cerca de un 30% a su vez. Poniendo esto en contexto, Olga, ¿qué comentarios adicionales tienes con respecto a ese momento histórico geopolítico? Pues en ese caso, ¿verdad? Los mercados estuvieron en baja. Principalmente fue un evento que se vio impactado por la incertidumbre que hubo en los inversionistas. No necesariamente porque económicamente estuviesen pasando situaciones que fueran de forma, ¿verdad?, más permanente. ¿Por qué? Porque si vemos lo que fue la economía de los Estados Unidos, operacionalmente estaba bien, lo que tienen que ver con las empresas siguieron operando, los fundamentos a largo plazo se vieron estables. Inclusive la Reserva Federal pues tomó acción y en ese momento bajó las tasas y también inyectó liquidez a la economía y eso ayudó también mucho a esa estabilización. Así que en ese sentido pues también nos permite ver cómo situaciones como esta en ocasiones pues pueden tener efectos más psicológicos que económicos de forma más permanente, porque sí vimos esa recuperación en poco tiempo. De acuerdo, 9/11 fue como ese shock y me parece que ahora con lo que está pasando actualmente en el canal de Hormuz, lo que estamos viendo también es que se parece de cierta manera a los efectos que hubo después de la invasión de Rusia hacia Ucrania, que fue más dirigido a cómo eso afectó la inflación y los precios de energía, de gas líquido, de lo que es el petróleo como tal. Sí. Acercando eso un poquito más reciente, ¿tienes algún comentario, alguna data con respecto a ese evento específico? Sí, en ese caso el canal de transmisión era uno distinto al que fue el del 9/11. En este caso impactaba energía y alimentos, lo cual es, ¿verdad? Rusia y Ucrania pues son importantes en ese sentido. Si vemos eso, cómo sucedió el impacto, pues ya ahí sí había un impacto económico con efecto global. Y en ese efecto, pues no solamente veíamos el impacto en las empresas, sino también en los hogares y también en los gobiernos. Y eso sí fue algo que entonces vimos que, aunque gradualmente pues se iba estabilizando, creó unos impactos como fue, por ejemplo, el aumento del petróleo, que estuvo el barril en más de $120, también lo que fue el gas natural en Europa, pues también subió su costo varias veces, y eso pues sí tuvo unas repercusiones a largo plazo que duraron un poco más tiempo. De acuerdo. Me parece que a veces es fácil pensar o decir que esta vez va a ser diferente, pero históricamente la data nos ha dado la razón de que los mercados reaccionan casi indiferentemente a estas presiones económicas y cómo se puede afectar. Es importante mencionar que los Estados Unidos actualmente es más exportador de petróleo que lo que es importador, cuando lo ponemos en perspectiva de lo que fue en 1970, el embargo árabe hacia el petróleo. Ya los Estados Unidos no están dependientes de esa fuente de petróleo como tal, así que eso por lo menos es algo alentador. También es importante mencionar que la data de lo que son los rendimientos de las acciones no se influyen directamente por lo que son los eventos geopolíticos, más por las valorizaciones de las compañías, la información económica. Actualmente se espera que el crecimiento para finales de 2025 venga en positivo, así que se espera ese crecimiento positivo que se traduzca al principio del 2026. El desempleo está cerca de un 4.6% actualmente, así que hay mucho empoderamiento de parte de lo que es los fundamentos en estos momentos. Sí, por eso es que es tan importante que, aunque sí hacemos referencia a momentos que se han impactado por efectos geopolíticos o eventos geopolíticos, es en la disciplina de los inversionistas, es en mantenerse en ese plan de inversión
en no estar tan pendiente, ¿verdad?, a reaccionar a los titulares, sino estar pendiente a poder usar la asesoría de un consultor financiero, el que puede ayudar a los inversionistas a navegar estas situaciones que, como mencionamos, han ocurrido en el pasado y aunque no se vean igual en el presente, pues con la disciplina y con la fortaleza económica de los mercados, pues tienden a ir regulándose y gradualmente estabilizarse. De acuerdo, de acuerdo. No es fácil el no dejar que las emociones tomen, ¿verdad?, protagonismo en estos momentos, pero no es el momento de especular. Los invitamos el 29 de abril a nuestro State of the Market. Cuentan con nosotros para toda información o indagar más en ciertos temas y quedamos a sus órdenes siempre.